En la asignatura que se estudia generalmente en casi todos los seminarios o facultades de teología, que se llama eclesiología, que básicamente es el estudio de la iglesia, eclesía, se suele profundizar en el aspecto escatológico del reino de Dios, de la iglesia, y con escatológico básicamente se refiere a las enseñanzas, a las doctrinas que apuntan al fin de los tiempos. Por un lado, la segunda venida de Jesús, por otro lado, el juicio final, por otro lado, la consumación de la historia, los destinos eternos, todos estos aspectos que apuntan un poco a la consumación global de todo el tiempo y el espacio que el ser humano conoce, ¿verdad? Pero en medio de todo esto es cierto que cuando hablamos de la iglesia, de la eclesiología, rara vez tratamos en las iglesias la profundidad de los aspectos relacionados con la venida inminente del Señor. Ya sabéis que la iglesia, por un lado, es una organización humana, pero por otro lado es un organismo divino. Es un organismo divino porque Dios mismo es quien lo ha fundado, quien lo garantiza, quien lo sostiene especialmente a través de su Espíritu Santo. Pero también es una organización humana porque entendemos que la iglesia se tiene que organizar según pues también el contexto en el que se encuentre, las personas que forman parte de esa comunidad, sus visiones en cuanto a cómo extender el reino de Dios. Y no estamos hablando ni siquiera del tema de las denominaciones, porque es cierto que las denominaciones surgen después. No obstante, cuando leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que, aunque no existían denominaciones, la iglesia de Antioquía era bastante diferente a la iglesia de Filipos, a la iglesia que estaba, por supuesto, en Jerusalén y en otros lugares que el apóstol Pablo ha pasado o incluso fundado a través de su ministerio. Desgraciadamente, como somos personas que necesitamos medir las cosas, tener una experiencia física en la medida de lo posible, incidimos mucho más en la organización humana de la iglesia y no tanto en el organismo divino de la iglesia. ¿Esto en qué sentido nos perjudica? Que a menudo nosotros no somos conscientes, o sí lo somos, pero no lo tenemos tan presente, de que el Señor puede venir en cualquier momento. Y esto se muestra de manera muy latente cuando hablamos de la iglesia como organización humana, porque generalmente las iglesias, aparte de bajo un paraguas, vamos a decir, de representación legal, de denominación, de historia, etc., las iglesias cuando se organizan generan pues proyectos, tienen una asamblea, tienen unas votaciones, tienen unos pastores, tienen unos diáconos, tienen unos ministerios. Y muchas veces cuando se organizan estas reuniones asamblearias, congregacionales, a menudo hacemos planes de aquí a 2 años, de aquí a 4 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando incidimos tanto en este punto de organización humana, se nos olvida que el Señor puede venir ahora mismo. Hacemos planes de un proyecto misionero de apoyo a estos hermanos que van a ir a Rusia. Y vamos a hacer un apoyo durante 2 años porque van a hacer estos proyectos y cada mes vamos a dar estos ingresos, etcétera, etcétera. Por supuesto, esta carga, esta visión es importante y Dios la bendice. Pero a veces endiosamos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra organización, nuestra denominación, por encima de la idea de que el Señor puede venir en cualquier momento. Desgraciadamente, en algunos casos se ha, vamos a decir, desequilibrado la balanza tanto por la organización humana en vez de por el organismo divino de Dios, de la Iglesia, que incluso han monopolizado la fe, hasta incluso han montado sus chiringuitos, ¿verdad? Y algunos pastores o profetas o líderes evangélicos, sobre todo en algunos lugares de Latinoamérica y Estados Unidos, incluso promueven movimientos evangélicos, supuestamente, pero que son sectarios, que lo único que buscan es la fama de su predicador, que la iglesia crezca en número y que no profundice en la relación con Dios, que no matice esa importancia por la calidad de la relación con Dios. Dice en el versículo 35 del capítulo 12 de Lucas:
Dice así el Señor: estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente, dice Jesús: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro preguntó: Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y el Señor le respondió: un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero, ¿qué tal si el siervo piensa: mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Así termina Jesús esta sección, que como veis está dividida en 3 ilustraciones. Jesús, en la primera y segunda ilustración, se refiere principalmente a sus discípulos. En la tercera también, pero el apóstol Pedro se está dando cuenta, probablemente por el Espíritu de Dios, que las cosas que Jesús está revelando y compartiendo a sus discípulos son necesarias que el resto las escuche. Desgraciadamente podríamos quizá intuir que el apóstol Pedro no estaba pensando tanto en los discípulos de los discípulos, sino en las multitudes. Señor, ¿esto que estás diciendo es solo para nosotros o para todos?, le pregunta el apóstol Pedro. ¿Por qué hago este matiz? Porque no hay más que leer y releer los evangelios y las cartas del apóstol Pablo para darnos cuenta de que verdaderamente todos los apóstoles, todos los discípulos de Jesús, especialmente el apóstol Pablo, creían firmemente que Jesús iba a venir. Lo creían de verdad. Tenían hasta incluso una especie de carga o ansiedad en cuanto a que Dios puede venir en cualquier momento y yo tengo el deber de predicar el evangelio a todas las personas que puedan. A todas. Cuantas más, mejor. Porque el Señor viene ya, viene pronto. Esa era la convicción que motivaban a los apóstoles de Jesús para ir a cualquier lugar con tal de exponer la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Sin duda es un sentimiento, por decirlo de alguna manera, que la mayoría de nosotros hemos perdido. Sí, sabemos que en efecto el Señor puede venir en cualquier momento. La Biblia lo enseña varias veces. Pero en la práctica se nos olvida esa realidad. Incluso dentro de la Iglesia, con ese énfasis tan grande por la organización humana de la congregación,
se nos olvida que el Señor puede venir en cualquier momento. Yo puedo pensar, ¿verdad?, en buscar un local más grande para que así tengamos más aulas y podamos dividir mejor a los niños. Yo puedo pensar en capacitar a más hermanos para tener maestros en la escuela bíblica. Puedo pensar en que podamos celebrar mejor estos 30 años de historia en este local que vamos a cumplir aquí en Hortaleza. Yo puedo planificar junto con el consejo y diferentes hermanos de la iglesia muchas cosas para la congregación que está aquí en Hortaleza. Pero ¿cuál es el plan que tiene Dios para esta iglesia? ¿Cuál es el plan que tiene Dios para el mundo? ¿Qué día vendrá el Señor? No lo sabemos. Y desgraciadamente a lo largo de la historia de la iglesia, diferentes movimientos evangélicos, aparentemente cristianos, se han formado precisamente por falsos maestros, falsos profetas, que decían que el Señor iba a venir este día en tal sitio. De ahí han surgido diferentes religiones o movimientos, por llamarlos así, como los mormones o los adventistas, que desde luego han reformulado sus doctrinas e incluso sus fundadores de algún modo han quedado en el olvido. Pero más allá de eso, nosotros debemos profundizar en estas ideas, en estas ilustraciones que da el Señor sobre su inminente venida. Por un lado, el versículo 35, desde luego, nos hace pensar en la parábola famosa de las 10 vírgenes, que algunos recordaréis mejor, otros no. Porque dice, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Aquí en Lucas no se habla de esta parábola de las 10 vírgenes, pero en sus evangelios paralelos, concretamente en Mateo, sí vemos, ¿verdad?, en el capítulo 25, cómo se habla de esta parábola, donde hay 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes prudentes. Las prudentes no solamente llevaron sus lámparas, sino que llevaron el aceite para esperar al Señor. Y sin embargo las otras no, y por eso no pudieron recibirle. Junto con ello, vemos, ¿verdad?, que Jesús apela a una festividad, concretamente a las fiestas de bodas. Les hace pensar que Él es similar al amo, al Señor, que ha sido invitado a una fiesta, de alguna boda, y que los discípulos, los hijos de Dios, deben estar como los siervos en la casa esperando a que venga su amo. Y es muy interesante esta ilustración, porque a diferencia de nuestra cultura occidental, ya sabéis que en el mundo, al menos en los tiempos de Jesús, las bodas judías duraban muchos días, incluso semanas. Fijaos cuánto tiempo debían estar los amos esperando, los siervos esperando a que venga su amo. Porque el siervo debía estar atento a recibir a su amo, pues para muchos asuntos, no solamente porque su amo vendría cansado, sino pues para acicalarle, ayudarle a desvestirse, a bañarse, a pues descansar, a cambiarse de ropa, etcétera, etcétera. Los siervos debían esperar a su amo a la puerta. Y como he dicho antes, no estamos hablando de que está esperando durante toda la noche, sino que durante días, porque las fiestas de bodas en ese tiempo eran pero que muy largas. Por otro lado, incluso da ese cambio, ¿verdad?, de que aquellos siervos que han sabido esperar a su amo a la puerta en cualquier momento que venga, no solamente serán buenos siervos, sino que recibirán recompensa. Y el amo se pondrá el delantal y servirá a la mesa a sus siervos, les dará de comer, les atenderá, que es en principio la labor que deben de tener los siervos. Junto con esto les recuerda que Él puede venir en cualquier momento de la noche, durante la madrugada, en cualquier día, a cualquier hora. A partir del versículo 39 vemos una segunda ilustración. En este caso me llama la atención porque ya sabéis que hay veces, como por ejemplo con la parábola del mayordomo infiel o la de la viuda y el juez injusto, son parábolas en las que Jesús identifica al Padre o a Él mismo con el actor principal de esa parábola, pero muchas veces ese actor no es un ejemplo. El juez injusto no es un ejemplo, verdaderamente.
Pero sin embargo enseña esa parábola porque la viuda, al insistir por ese deseo delante del juez injusto, si ante ese juez va a conseguir que le atienda ante su necesidad, ¿cuánto más el Padre cuando nos escuche en la oración? O con el mayordomo infiel, ¿verdad? Son parábolas que aparentemente, aunque Dios se identifique o nos haga identificarnos con protagonistas o personajes que no son precisamente un ejemplo intachable, aún así muestran aspectos que Jesús quiere enfatizar. En este caso está asociando a Dios, al Padre, a Él mismo, con un ladrón. Un ladrón que va a venir en cualquier momento. Y ellos deben cuidar la casa. Y por supuesto, el dueño de la casa no sabe en qué momento va a venir el ladrón, porque si lo supiese, no se preocuparía por ello, ¿verdad? En cualquier instante puede aparecer. Otra ilustración que apunta a la venida inminente del Señor y que es bastante sencilla. Ya a partir de la tercera ilustración, los aspectos que matiza Jesús son mucho más enriquecedores. Jesús habla de un siervo que o bien puede ser fiel y sensato o corrupto. Por un lado, entendemos una especie de línea de, vamos a decir, comisión en cuanto a un amo que confía en un siervo o en un número de siervos para que estos a su vez puedan mandar a otros siervos y de algún modo administrar el trabajo que el amo desee para todos ellos. Sin duda aquí Jesús está haciendo referencia a los discípulos de los discípulos. Quizá el apóstol Pedro no lo entendería. Quizá el apóstol Pedro pensaría en las multitudes, en su generación, pero no era eso lo que estaba reflexionando y haciendo ver Jesús, sino más bien todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de la Iglesia. Precisamente, hermanos, estos versículos del 42 hasta el final representan desgraciadamente muchas cosas que han pasado en la Iglesia durante este tiempo. Siervos que están a cargo de otros siervos y se han enseñoreado de ellos, se han creído sus amos. El amo de verdad ha delegado en ellos ciertas labores, ciertas funciones, en muchos casos de capacitación, de discipulado, en otros hermanos. Y en vez de hacerlo correctamente, han monopolizado la fe, lo han tratado a su manera, se han corrompido pensando que el Señor no va a volver. Y esto es un punto muy interesante para nosotros, porque no solamente nos hace pensar que no tener en nuestro corazón presente constantemente la venida del Señor es un problema doctrinal, sino que además genera una mala praxis como cristiano. Como creyentes, si no tenemos presente que el Señor puede venir en cualquier momento, nosotros nos vamos a, de algún modo, creer nuestros propios dioses y vamos a tratar a otros hermanos como inferiores a nosotros. Se va a generar un orgullo espiritual entre nosotros, que es precisamente lo que había pasado en los tiempos de Jesús, incluso antes. Dios, al comienzo de la historia, ya había comisionado en diferentes personajes de la historia, desde Adán y Eva hasta, podríamos decir, Abraham, Noé, David, etc. A lo largo de la historia les dio ciertas funciones, ciertas labores, y en varias ocasiones, en vez de actuar correctamente, se enseñorearon de esas personas. Incluso el propio Salomón, con toda su sabiduría, cayó bajo la corrupción de tantas mujeres concubinas que tuvo y empezó a simpatizar con sus dioses paganos. ¿Por qué? Porque no tenían temor de Dios. ¿Y por qué no tenían temor de Dios? Porque de algún modo se habían aferrado, se habían apegado a lo físico, a lo que es tangencial, al contexto, a lo que nos rodea. Y si Dios aparentemente no se presenta, es como si Dios no estuviese. Esto lo vemos muy fácilmente con los niños, ¿verdad? Los niños muchas veces, con su astucia, algunos más que otros, por supuesto, aprovechan cuando se dan cuenta que sus padres no les están observando. En esos momentos es cuando de algún modo, si saben que tienen prohibido coger, pues yo qué sé, una galleta de una caja que está escondida en tal sitio
la despensa de la cocina, van a ir a por esas galletas, o a por lo que sea, por un juego que le hayas prohibido porque está usándolo mucho, ya sea un videojuego o lo que sea. Siempre de algún modo va a usar esa astucia cuando sepa, según su criterio, que no le estás viendo. ¿Cuánto más nosotros? Al de algún modo creer que sí, Dios lo sabe todo, Dios puede venir en cualquier momento, Dios lo ve todo, pero en la vida diaria, debido a los quehaceres de cada uno, se nos olvida esas realidades. Y por tanto cada uno actúa conforme a su criterio. Cada uno al final, por más que diga que yo tengo un Señor y Salvador, yo soy el que manda en mi vida, el que decide qué hacer con mi vida. Desgraciadamente hay iglesias que se han ido al otro extremo, ¿verdad? Al extremo radical, fundamentalista, excesivo, de enfatizar muchísimo en aspectos doctrinales, en memorizarlos, en incluso señalar a aquellos que no lo cumplen, que no lo confiesan. Y ese otro extremo tampoco es saludable para la iglesia. No podemos entre nosotros juzgarnos y señalarnos porque al final vamos a convertirnos también en religiosos como los fariseos y los saduceos, que entre ellos se señalaban, entre ellos se creían mejores. Es preciosa esta tercera ilustración porque no solo describe la situación crítica del liderazgo religioso en los tiempos de Jesús, sino que de algún modo profetiza, nos muestra cómo durante el desarrollo de la historia esto se ha producido. Por tanto, la doctrina de la venida inminente del Señor, de su segunda venida, porque Jesús ya vino por primera vez, es necesaria en nuestra vida diaria como creyentes. Esto, por supuesto, no es un desprecio a que planifiquemos nuestra vida. Sería un error, ¿verdad? Enseñar a nuestras familias, a nuestros hijos, allegados, que no hay que planificar nada, que no hay que hacer planes porque no sabemos cuál es el plan de Dios, que no te preocupes por el día de mañana porque el Señor puede venir ahora mismo. Todas estas cosas son medias verdades. Es cierto, no hay que preocuparse por el día de mañana, no hay que afanarse por muchas cosas, no hay que planificar por encima de aquel que ya tiene todo el plan realizado porque es soberano. Es cierto, pero Dios también busca una responsabilidad en los seres humanos. Por tanto, sí, debemos esforzarnos, estudiar, trabajar, administrar correctamente nuestras casas, llegar a fin de mes, preocuparnos por la educación de nuestros hijos, preocuparnos por la salud de nuestros padres. Por supuesto que sí, debemos planificar la hipoteca, la letra del coche, incluso proyectos dentro de la iglesia. Todo eso es bueno delante del Señor, pero siempre teniendo presente que Él puede venir en cualquier momento, ahora mismo. Y para ello debemos estar preparados. No obstante, tampoco podemos caer en el miedo que muchas veces, sobre todo, se ha enseñado en la Iglesia Católica. El miedo de, si yo ahora mismo me muero y no he confesado todos mis pecados, hasta los más pequeños, por supuesto los más grandes, y de repente tengo un accidente, voy a ir al infierno, o voy a pasar por el purgatorio. Aunque hoy en día ya no se habla mucho de ese tema. Ya lo han quitado, sí. Exacto. La Iglesia Católica ya lo han quitado. Exacto, lo han quitado, pero ha sido fundamental en la doctrina de la Iglesia Católica. Aunque ahora actualmente el purgatorio y el infierno no se habla o directamente se ha quitado. Se ha ignorado estos temas. Es decir, no podemos caer en el miedo de ¿y si estoy fallando y estoy cometiendo errores y justo viene el Señor y no me ha dado tiempo a enmendar estos errores que he tenido? Eso no forma parte dentro de la confianza que Dios nos da, dentro del perdón que Dios nos da. Lutero mismo era un ejemplo de ello porque estaba tan obsesionado y era tan consciente de su maldad, de su pecado, que muchas veces iba a confesarse y cuando dejaba de hacerlo para ir a su casa o a otros quehaceres, volvía otra vez porque entendía que durante el camino había pensado ya cosas
que estaban mal para el Señor y que había pecado y que tenía que volver a confesarlo. Una vez más reitero, no estoy diciendo que no tengamos que confesar nuestros pecados al Señor. Incluso que en algunos momentos lo podamos compartir con algunos hermanos de la iglesia, con los pastores, en algunos casos con el psicólogo, si necesitamos ayuda profesional. No estoy diciendo eso, por supuesto que hay que hacerlo, sí, hay que consultar también con los hermanos. Pero entendiendo que Dios es bueno, que Dios tiene mucha misericordia, que Dios ya tiene todas estas cosas pensadas. No es lo mismo aquel hermano que es consciente de que Dios puede venir en cualquier momento y hace todo lo posible para ser un hijo obediente y ejemplar delante de Dios. A aquel que de algún modo se burla de la religión diciendo, sí, bueno, supuestamente Dios va a venir, supuestamente hay un castigo para aquellos que desobedecen a Dios, que no creen en Dios, pero que luego hacen lo que quieren. Por supuesto, esas personas, en su forma de comportarse, en su forma de administrar la iglesia, demuestran que no son conscientes ni tienen presente la venida inminente del Señor, la eternidad. Si algo nos ha enseñado la historia, hermanos, es que desgraciadamente pueden existir comunidades con mucha gente, con muchas actividades, con muchas fotos y fama, pero que funcionen prácticamente como si fuesen una empresa, que tienen la pinta de una iglesia, pero que verdaderamente es una empresa como otra cualquiera, que si tú profundizas en ella, prácticamente es como si fuese una ONG, que no estamos diciendo que esté mal, pero no representa los principios y las razones por las cuales Jesús ha muerto y nos ha dado su Espíritu. Por supuesto, luego hay casos peores, ¿verdad? Casos donde los hermanos directamente van vestidos de ovejas, pero en el fondo son lobos. Qué bueno, por tanto, saber que aunque nosotros a veces queramos organizar nuestro tiempo a nuestra manera, enseñorearnos de las cosas que aparentemente tenemos, aunque nada es nuestro, como dice la palabra, del polvo venimos y al polvo iremos. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Por tanto, al pensar estas cosas, qué bueno saber que el control de los tiempos lo tiene Dios, no nosotros. Sin embargo, como hermanos, como consejo, como maestros, como personas que ayudan en la alabanza, debemos organizarnos, por supuesto. Pensar en qué vamos a cantar, qué texto vamos a leer, qué mensaje vamos a reflexionar, qué clases vamos a dar a los niños y adolescentes. Tenemos que organizarnos, tenemos que capacitarnos para que nuestro Señor nos encuentre trabajando en su reino. Algunos tendrán el ministerio de la oración, de la sostenibilidad, de la visitación, de llamar, otros de enseñar, cada uno según los dones y ministerios que Dios les dé. Por eso, qué bueno saber que como iglesia también podamos enfatizar, gracias a que este Evangelio lo trata y lo va a tratar más, en que la venida del Señor no solamente es una doctrina cristiana importante, que la primera venida es la garantía de la segunda, sino que a su vez tener presente que el Señor puede venir ahora mismo y quizá nos quedamos sin cenar, es algo bueno para nosotros. Es un privilegio que podamos estar con Dios ahora mismo ya cara a cara si Él decide venir en este instante. Que el Señor nos bendiga, hermanos.